en muchos medios, prácticamente no he visto medio esta mañana, que recorro muchos, que no haga mención a Luis Caffarelli, a quien recibió ya el premio Abel 2023 de la Academia Noruega de Ciencia y Arte. Se le dice el premio Nobel en matemática, un premio Nobel en matemática, le dicen, pero es el premio Abel. Eh, una de las cuestiones que me llamó la atención, además de obviamente tener presente que el doctor Caffarelli, que es argentino, pero que no reside en la Argentina, se fue en 1973 de aquí, ha estado en la Universidad Nacional de San Luis, tiene amigos aquí en la Universidad Nacional de San Luis, y es doctor honoris causa de la universidad, es que se destaca de él que dicen da soluciones que nadie pensó en problemas de la matemática. Y leí un artículo a propósito del doctor Caffarelli en que haciendo una referencia a la entrega de este premio, dice que sus conocimientos que sus soluciones en la matemática se pueden aplicar en diferentes campos del conocimiento. Tengo comunicación con el doctor Sergio Favier, que es investigador del CONICET y del Instituto de Matemática Aplicada de San Luis. Sergio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Mario. ¿Cómo les va? Nos va muy bien. ¿Cuál es qué significa esto de que los conocimientos o las soluciones que ha dado a problemas matemáticos el doctor Caffarelli son aplicables en diferentes campos del conocimiento? Sí, bueno, la especialidad de Luis Caffarelli es ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que es una herramienta de la matemática que ayuda a predecir o a dar solución a problemas de la naturaleza. En general, tiene muchísima aplicación en las leyes de la física, de biología, por ejemplo, el crecimiento de poblaciones, difusión de calor, y a lo que se dedicaba Luis es más o menos así. Las ecuaciones diferenciales, si uno mira algunos fenómenos de la naturaleza, y mira con mucho detenimiento, puede a lo mejor extraer alguna propiedad fundamental del proceso que se puede escribir en forma de ecuación diferencial. O sea, la ecuación diferencial es la forma de escribir una propiedad de un suceso. Y el problema más difícil viene después, que después de poder escribirla justamente se escribe como una ecuación diferencial, esa propiedad es encontrar la solución. Y encontrar la solución es lo que nos permite, o que le permite en general a la ciencia que lo esté utilizando, es predecir qué va a pasar en el futuro con ese fenómeno. Por ejemplo, en el crecimiento de población, cuando digo población puede ser el crecimiento de un virus, Uh-huh. como nos pasó lamentablemente hace un par de años, y entonces uno puede predecir, adelantarse. ¿Se acuerdan que miramos una curva que crecía como una exponencial? Que era la cantidad de contagios que había. Esa era la reproducción del virus, o sea que esa era la reproducción, el aumento de la población del virus. Y esa es Uh-huh. una ecuación diferencial que la rige. Entonces, esa es una ecuación diferencial, pero bastante simple, en realidad. Luis lo que trataba era problemas de frontera libre, que se le llama, por ejemplo, para dar un ejemplo simple, es el proceso de cómo cambia el estado de la materia, por ejemplo, del hielo, cómo Uh-huh. pasa del hielo al agua, ¿no? Sí. Entonces, Por eso es esa que dicen que interfase, atiende problemas, por ejemplo, del cambio climático. exacto, ajá. Sí, claro, que son cambios de fase. Digamos, por ejemplo, el hielo está la materia está en una fase, en un estado, y empieza a cambiar
Y en ese gris del intermedio es donde eso vendría a ser como la frontera libre, y son muy difíciles en general el planteo y encontrar la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales, que predicen mucho. Cuando yo doy el ejemplo del hielo al agua, pero puede ser de una sustancia que va cambiando la homogeneidad o lo que sea, tienen el mismo patrón. Y entonces eso es lo que se dedicó mucho Luis Caffarelli, por lo que más yo creo que repercutió este premio, ¿no? Claro. Mira, Sergio, claro, yo no puedo razonar como matemático. No, Sí, no sí. me doy cuenta, además. Está bien, está bien, No está me bien. doy cuenta. Pero, Sí, por ejemplo, cuando yo leo que sus ecuaciones son aplicables, sí, por ejemplo, a cuestiones vinculadas con la evolución del cambio climático, el derretimiento de los hielos, la frecuencia de los tornados o los huracanes, se me hace un sí. poco, la verdad para mí es inentendible. Pero sí puedo apreciar que si dicen que esto tiene una aplicación práctica, quiere decir que la gente que entiende, que sabe, puede usarla para predecir cuestiones. ¿Es Tal así? cual. Exactamente, exactamente. Las ecuaciones diferenciales en matemática, la clave es de la observación de un fenómeno, escribir una ecuación diferencial donde tiene escondida, esa ecuación diferencial tiene escondida la solución al problema. O sea, de la propiedad uno puede inferir con herramientas a veces muy sofisticadas, inferir cuál es la solución, que quiere decir es encontrar la función que nos va a poder decir qué va a pasar o predecir qué va a pasar en el tiempo. Ajá. Mira, a mí me llamó la atención cuando se conoció la información de que le habían otorgado al Sí, doctor Caffarelli este premio que finalmente le fue entregado ayer. Me llamó sí, la atención la calidez con que los saludó el Instituto de Matemática Aplicada, sí, señalando que él había estado en el instituto, que era doctor de la honoris causa de la Universidad Nacional de San Luis, claro. amistad y estudios con el doctor Felipe So. Me llamó la atención ese aspecto. Y Sí, resulta, disculpa, no es que sea incoherente en lo que digo. sí, sí, Resulta que después, buscando material, leyendo, leí una nota de una periodista, obviamente que entiende ciencia, en que dice que una de las cuestiones que tiene Caffarelli es que ve inmediatamente cosas que otras personas no ve, pero, dice, les cuesta explicarlas, razón por la cual señala que hay científicos que le han pedido que escriba más y no solamente, digamos, ideas expuestas cortamente para discutirla con sus pares. Eh, sí. ¿Qué hay de esto? ¿Qué, ¿Esta puede ser una apreciación real, esta que hace esta periodista? Bueno, Luis no es un divulgador de la ciencia, es un hacedor de ciencia. Entonces, yo creo que el encargado de traducir o de tratar de traducir, que es lo que yo estoy tratando de explicarte ahora, es con palabras entendibles o con algún razonamiento o algún ejemplo, un ejemplo que se vea, cuál es el trabajo de Luis Caffarelli. Me parece que hay divulgadores que son los encargados de eso, digamos. Por ahí uno las cosas que hace no las sabe divulgar a lo mejor correctamente, y entonces es difícil ese trabajo también, y hay mucha gente que lo hace, pero me parece que bueno, que no es el trabajo de Luis Caffarelli. Ujú. ¿Vos lo no, has no es, conocido a Luis Caffarelli? claro, es muy amigo nuestro. El gran punto de contacto con nuestra universidad, por decirlo, con el Departamento de Matemática y el Instituto de Matemática, es que el director de, el director de tesis de Luis Caffarelli fue Calixto Calderón.
y Calixto Calderón fue profesor acá en San Luis. Ujú. Entonces, hubo una época en que muchos matemáticos de Argentina se fueron a Estados Unidos, a la escuela en Minnesota, por donde pasó Calderón, Alberto Calderón, y a hacer sus doctorados. Y estando allá, por ejemplo, Felipe So estaba en ese momento en Minnesota haciendo el doctorado, fue cuando apareció Luis Caffarelli, que había llegado para hacer su tesis doctoral. Y el director fue justamente Calixto Calderón, que fue profesor de Felipe So y muchos más acá en San Luis. Ujú. Estoy hablando, fue profesor acá alrededor de 1967, cuando dio un curso acá en San Luis, y de los cuales tomaron parte Dan Keller, Felipe So, Pedro Egarter, Giorgio Sgraulich, Pepe Tala, entre otra gente que había acá, que tomó ese curso con Calixto Calderón. Ajá. Calixto Calderón vuelve a Estados Unidos y en alguna avenida lo conoce a Caffarelli en Buenos Aires, y Caffarelli y hace su tesis con Calixto. ¿Y cómo es Justamente en Caffarelli en ecuaciones. el trato? Es muy humilde, nada, qué sé yo, en encuentros ¿Es así, fácil de abordar, es fácil de tratar, sobre todo sí, así entre sí, ustedes? sí, sí, es muy fácil y además siempre está dispuesto en ayudar en lo que sea. Ajá. También hay una cosa importante, fue hacedor, no hacedor, uno de los que contribuyó al programa de la licenciatura en matemática nuestro, de acá de San Luis, porque fue un asesor que la UMA nombró La para UMA es la Unión modificar Matemática. la Unión Matemática Ujú, Argentina, para cambiar los planes de estudio de todo el país a 4 años. ujú, Y Luis fue uno de los que contribuyó y bueno, y se sacó un documento en esa época, y nuestra licenciatura tiene esa pluma, digamos, tiene ese trazo de lo que en aquel momento se había convenido. ujú, Eran, digamos, como 10 asesores que se juntaron, lo juntó la Unión Matemática Argentina para que contribuyeran y dijeran cómo tenía que ser un plan de licenciatura en Argentina. Y bueno, ese es el plan que tenemos nosotros. O sea, ahí contribuyó Luis, Luis Caffarelli también, y ha venido las veces que se lo ha requerido en realidad. ajá. De manera tal que, digamos, hay muchos elementos de cercanía con la Universidad Nacional de San Luis. Claro, hay muchos puntos de contacto con el grupo, con el Departamento de Matemática, con el Instituto de Matemática. Siempre se les requirió opinión sobre alguna cuestión y siempre estuvo dispuesto, y tengo cualquiera, uno le escribía de acá, le escribe un mail y él contesta, y si puede venir, viene. Ajá. También, así que lo hemos tenido varias veces por acá, y me acuerdo que, qué sé yo, en una reunión lo hicimos que preparar la ensalada, porque estábamos haciendo de comer y lo hicimos que preparar la ensalada, y con mi hija se dedicaron a cortar la cebolla en rodajas bien homogéneas, digamos. Entonces estuvieron como media hora cortando 3 cebollas. Nada, es un tipo muy amigable, y con nosotros siempre se portó dispuesto a ayudar en lo que se le requería, digo. Una de las cuestiones que ha destacado Caffarelli es Sí, que el premio me hizo acordar mucho a lo que hablábamos días pasados con Jobashi aquí,
Él dijo que el premio se lo lleva él, pero que en realidad él ha trabajado siempre con equipos de más de 20 personas para conseguir todas los resultados que ha tenido, ¿no? Sí. Eso es una cuestión que destacó. Sergio Fabier, muchas gracias por ayudarme con esta nota, ¿eh? Muchas gracias. No, te agradezco a vos. Hasta cualquier momento. Que tengas buen fin de semana. Gracias. El doctor Sergio Fabier es investigador del CONICET y del Instituto de Matemática Aplicada de aquí de San Luis. Estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y volvemos ya para la despedida. En la radio también.